Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículos 21 hasta el verso 23. Hechos capítulo 12, versos 21 al 23. En la segunda presentación de nuestro tema, la Biblia y la idolatría, veremos una vez más la gravedad del asunto de la idolatría, no solamente desde el punto de vista de objetos, pero también la idolatría de personas, cantantes, políticos, etcétera, etcétera. Veamos lo que nos dice la Biblia relacionado con un rey en la historia cuya persona recibió alabanza de su auditorio como que él era Dios, y eso provocó la ira de Dios de manera instantánea. Dice así el texto bíblico: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo gritando clamaba: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusano. ...21 al verso 23. Leamos todos juntos. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Oremos. En esta hora, Padre, al abrir tu palabra, permítenos tener palabras de entendimiento. Oramos que no la podamos analizar de acuerdo a nuestra percepción espiritual, pero de acuerdo a la revelación de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Oramos, Padre, que tu pueblo pueda entender la importancia de solamente tributar honra y gloria a ti en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, y proclamar, no solamente en palabras, sino en hechos, que tú eres el único Dios verdadero, porque tu palabra así lo declara. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Herodes, al igual que otros personajes en la Biblia, recibieron adoración de seres humanos que no les correspondía. El rey Herodes un día salió al anfiteatro romano vestido de ropas reales y se sentó en el tribunal, un lugar donde se emitían juicios, y dice la Biblia que les arengó. La palabra arengar significa que les dio un discurso emotivo, un discurso dinámico, carismático, emocionante, persuasivo, de tal manera que la multitud empezó a clamar a grandes voces, diciendo que la persona que había hablado no había sido un ser humano, sino que era la voz de Dios y no de un hombre. Bueno, esta declaración provocó la ira de Dios de manera instantánea. Y al momento, dice la Biblia, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Todos los seres humanos estamos llenos de bacterias, particularmente en la boca. Hay un químico en el cuerpo que Dios ha colocado que evita que las bacterias sean multiplicadas excesivamente y seamos comidos en vida.
Pero cuando el alma se separa del cuerpo, ese químico pierde su efectividad y de manera inmediata los gusanos se multiplican y comen completamente a una persona. Fue lo que sucedió en el caso del rey Herodes. Debemos de dejar claro, el diablo no es Dios. Los seres humanos no son dioses. Nunca ha habido un ser humano Dios, no lo hay en este momento, nunca lo habrá, porque solamente hay un Dios verdadero. Nosotros somos seres mortales. Y tenemos que entender nuestra mortalidad y el hecho de que Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Los ídolos que el mundo adora no son más que materia esculpida, asociados con el reino de las tinieblas. Asimismo, los adoradores de ídolos se encuentran bajo la influencia de demonios, sin entender el vínculo entre el ídolo que ven y la persona que no ven. Los demonios, por medio de los ídolos, ejercen su poder efectuando milagros sobrenaturales para mantener cegados a sus seguidores. De ahí que es posible que las personas vean vírgenes llorando y sangrando por todos lados, porque el diablo tiene poder para hacer milagros y prodigios mentirosos. Estos milagros y prodigios mentirosos contradicen la declaración de la palabra de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Dios no se comunica a través de imágenes, se comunica a través de su palabra. En la antigüedad, Dios se manifestó a través de zarzas ardiendo, sueños, visiones, un burro habló en la Biblia, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que eso lo hizo Dios en el tiempo pasado. En otros tiempos, Dios habló de esa manera a los padres. Pero hoy nos habla a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Cristo se comunica a través de su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Amados, no virgen, no objeto, no santo, mas llamadamente santo, es usado por Dios para comunicar ninguna revelación a nadie, en ningún lugar, en ninguna circunstancia. Dios solamente usa su palabra para hablar. Debemos de recordar que la Biblia es un documento legal que está compuesto por 2 testamentos. Todos los testadores comunican su voluntad a través de un documento legal llamado testamento. Y el testamento entra en vigencia y cobra validez cuando el testador ha muerto. Ese es el requisito de la ley. El testador tiene que morir para que el testamento sea válido. Bueno, Jesús, como el testador del Nuevo Testamento, ya murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Cumplió el requisito de la ley. Lo que la ley no impide es que el testador resucite. Y en este caso, el único testador que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Él vive. Su palabra es viviente. Está en efecto. Su revelación está escrita en la palabra revelada, la Biblia. No necesitamos más revelaciones. Aunque no sabemos qué fue lo que sintió Adán al rebelarse contra Dios,
Hay una cosa que sí sabemos, y es que Adán murió espiritualmente de manera inmediata. Murió físicamente 960 años más tarde, pero espiritualmente murió de inmediato. Quedó desconectado con Dios de manera espiritual. Ahora, esa muerte espiritual de Adán y Eva abrió el camino de la rebelión del ser humano contra el Dios de la Biblia. La Biblia se refiere a los dioses falsos y a los ídolos en términos despreciativos, como algo que carece de valor, algo horrible, algo vergonzoso, abominable, detestable y repugnante. Nos preguntamos, ¿cómo puede un ser tan inteligente como el ser humano adorar cosas hechas de madera, de piedra o de metal, carentes de vida, hechos por seres humanos mortales y de materiales que perecen? A través de la historia han existido en el mundo aproximadamente 4.200 religiones, las cuales se contradicen unas con las otras. Por ejemplo, una rama del hinduismo llamada el panteísmo. El panteísmo cree que Dios se manifiesta en la naturaleza y en los objetos. Por lo tanto, un árbol puede ser Dios, un carro puede ser Dios, el techo puede ser Dios, una puerta puede ser Dios. Es lo que enseña el panteísmo. En el hinduismo se enseña que las personas reencarnan en un ciclo indefinido. En una reencarnación aparecen hechos vacas, en otras aparecen hechos mujeres, en otras culebras, en otras cucarachas. Un ciclo interminable de reencarnación, muerte, reencarnación, regreso a la vida en una forma diferente. La Biblia dice, Hebreos capítulo 9, verso 27, y está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio de Dios. No hay ánimas penando de ningún purgatorio, porque para empezar no existe, y segundo, no penan. El que pasa de este mundo a la eternidad no puede regresar. Esa es la declaración bíblica. A esos dioses falsos, el ser humano le ha orado, ha construido templos y por ellos ha matado a otros seres humanos. En primer lugar, veremos que la Biblia nos enseña que existe solamente un Dios verdadero. No dos, no 5, no 10, no 20, uno. Déjeme decirle una cosa. El concepto que usted tenga de Dios, la información que usted tenga de Dios, el entendimiento que usted tenga de Dios y la percepción que usted tenga de Dios determinará su eternidad. Si usted cree que Dios es alguien que usted puede manipular o tocar con sus manos, como el cura le enseña al pueblo católico romano que ese pedazo de pan es Cristo. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu. El mundo puede argumentar todo lo que quiera en cuanto a la existencia del Dios único y verdadero. Sin embargo, el mensaje de la Biblia es un mensaje absoluto. La Biblia declara: no existe otro Dios, solamente uno. Ahora, ¿quién es ese Dios? Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Emmanuel, Dios con nosotros, el alfa y la omega, el principio y el fin.
Vayamos a 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y verso 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 5 y versículo 6. Ahí veremos cuál es la opinión de Dios sobre este tema. En el versículo 5 dice la palabra del Señor, leamos todos juntos: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un solo Dios. La palabra Señor significa Dios. Solo hay una persona que califica en tal categoría. Isaías capítulo 57, versículo 13. Isaías capítulo 57, versículo 13. Veamos aquí lo que nos dice el texto bíblico sobre la vanidad y la temporalidad de aquellos objetos que parecieran ser reales. Pero veamos cuál es la opinión de Dios en su palabra. Isaías 57, 13. Leamos: cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Millones de personas claman a ídolos, a objetos, en la India, en África, en Asia, en América Latina, en Europa, por todo el mundo. El mundo clama de rodillas la asistencia de objetos hechos por manos de hombres. La Biblia dice: cuando clames, si una persona confía en ídolos, en objetos, cuando clamen, que te libren tus ídolos. A ver cuál ídolo le puede dar salvación a usted. Cuando la única persona que murió por el ser humano, constatado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de las evidencias, la tumba está vacía donde fue sepultado Jesucristo. La tumba de todos los demás líderes religiosos continúa ocupada por las personas que han sido sepultadas en ese lugar. La única tumba vacía es la tumba de Jesucristo. Confía en tus ídolos, dice la Biblia, pero a todos ellos los llevará el viento y un soplo los arrebatará. En el futuro, dice la Biblia, que todos los ídolos serán tirados a las cuevas, donde están los murciélagos, donde hay oscuridad y tinieblas, porque de ahí vinieron, ahí tienen que regresar. Qué vergüenza más tremenda para toda persona que muere sin Jesucristo, al darse cuenta que todas estas imágenes a las cuales le dedicó tiempo, veneración, adoración, dinero, candelas, no sirvieron para nada. Usted o lo entiende ahora conforme a la declaración bíblica, o lo descubre cuando haya muerto. El problema es que cuando lo haya descubierto será demasiado tarde para usted regresar de ese lugar. El infierno es un lugar permanente, un lugar de condenación, un lugar donde las personas eventualmente serán lanzadas con el infierno al lago de fuego por el resto de la eternidad. Allí estará el anticristo, el falso profeta, el diablo. La muerte, que algunos llaman Santa Muerte, será lanzada al lago de fuego. El infierno será lanzado al lago de fuego, y cada persona
cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, también será lanzado al lago de fuego. Si usted adora ídolos, su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Es hora que renuncie a esto, venga Jesucristo, para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida antes que usted muera. Vamos a Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8. Hay personas que creen que podemos llamar a Dios de diferentes nombres: Buda, Zoroastro, Confucio, Mahoma, Alá. Pero los políticos nos dicen en Estados Unidos y en Europa que es el mismo Dios, lo único que tiene diferentes nombres. Bueno, los políticos están equivocados. Nosotros necesitamos ir a la única fuente de autoridad espiritual, que es la palabra de Dios. Dios declara en su palabra lo siguiente. ¿Qué dice el texto bíblico? Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero es que yo creo sinceramente que la Virgen me puede ayudar. En el texto anterior miramos que el que confía en Jehová tendrá la tierra por heredad y poseerá su santo nombre. El que confía en Dios. La Virgen no le puede prometer nada, porque la Virgen no sabe nada de todo este rollo. Al menos la Virgen María, la de la Biblia, no sabe nada. Ella no escucha las oraciones de nadie. Nunca ha escuchado la oración de nadie, porque ella no es Dios. Es más, está a una distancia totalmente inalcanzable y a una distancia totalmente incomprensible. Y si nosotros creemos que María puede escuchar nuestras oraciones, estamos en un grave problema, porque le estamos atribuyendo atributos de omnipresencia, atributos divinos que la Biblia declara que solamente hay un Dios, no dos. Entonces, al admitir que María me puede escuchar mis oraciones en el cielo, un lugar totalmente distante, entonces estoy declarando que no hay un Dios sino dos, y estoy diciendo por implicación que Dios ha mentido en su palabra y que mi palabra es verdad. Y Dios dice en su palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo, no unos cuantos, todos. Eso declara Dios en su palabra. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni es hijo de hombre para que mienta. Dios no miente. Él dice que Él es el único Dios. Bueno, esa es la verdad. Dice Dios: yo no doy mi gloria a esculturas, ni alabanza a esculturas, y a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Vayamos a Juan capítulo 4, versículo 23. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Ahora, ¿por qué el mensaje de la Biblia no es popular? Si el Papa de Roma llega a un lugar, como en las Filipinas, y se le reúnen 7 millones de personas. Llega a México, en Puebla, se le reúnen 5 millones de personas. Pero los templos no tienen millones de personas escuchando la palabra de Dios. Interesante. ¿Será posible que un hombre es más famoso que Jesucristo? Está raro eso, ¿no es cierto? Veamos lo que dice Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios no está interesado en la alabanza de personas idólatras. Dios está en busca de adoradores que le adoren conforme al entendimiento de la palabra de Dios. Dios es espíritu. Pregunto, ¿cómo podemos traer la imagen invisible de Dios, espíritu,
y crear un concepto humano de algo que no podemos ver, o un concepto material de algo que no podemos ver. ¿Cómo? Dios es más grande que todo el universo entero, que todo lo que Él ha creado. Él es más grande que todo eso. La mente humana es tan finita, tan limitada, que ni siquiera podemos entender la grandeza de Dios a no ser por la declaración bíblica, a no ser que Dios se reveló a sí mismo. En segundo lugar, el diablo es un imitador de Dios. El diablo no tiene poder de creación, tiene el poder de imitación, y Dios se lo ha permitido. Pero la fiesta está a punto de llegar a su final, porque Jesús viene pronto. Y el diablo va a ser puesto en el pozo del abismo, prisionero por espacio de 1000 años. Él nunca ha estado en el infierno, va a estar muy pronto por 1000 años encerrado con todos sus demonios. Luego va a tener una salida temporal y posteriormente será lanzado al lago de fuego por el resto de la eternidad. Nosotros seremos testigos oculares de ese evento. El Dios de la Biblia es un Dios celoso, porque Él es el único digno de adoración. En el libro de Deuteronomios, capítulo 32, verso 15, hay un término en este versículo, es la palabra Jesurún. Es un término poético que se refiere al pueblo de Israel. La nación de Israel estaba próspera y bendecida por Dios, como lo está los Estados Unidos de América en el día de hoy. Y en medio de su prosperidad, abandonaron al Dios de la Biblia que los había creado y a la roca de su salvación. Ese abandono provocó celos en Dios y activó su ira sobre la nación de Israel. No nación puede permanecer próspera, exitosa, predominante en el mundo, influyente, si abandona los caminos de Dios. Desafortunadamente, nuestra nación está caminando en esa dirección. El diablo, oiga bien esto, el diablo está extremadamente sediento de robar la gloria y la adoración que solamente le corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Su sed es insaciable. Sus planes son múltiples para tratar de adquirir esa adoración de los seres humanos que debería estar destinada solamente al Dios de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al libro de Deuteronomios capítulo 32, versículo 17. Libro de Deuteronomios capítulo 32, verso 17. Es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y el texto nos dice así: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿Qué le parece? El pueblo de Israel, que había visto grandes milagros de Dios en el desierto y en la salida de Egipto a través del Mar Rojo, vio las maravillas y el poder de Dios. Hoy el pueblo está sacrificando a los demonios y no al Dios de la Biblia. En el mismo libro de Deuteronomios, capítulo 33, próximo capítulo, versículo 26, veamos lo que nos dice la Escritura en ese respecto. Deuteronomios capítulo 33, versículo 26. Dice el texto: no hay como el Dios de Jesurún, Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes
con su grandeza. Solamente Dios puede cabalgar sobre los cielos y sobre las nubes con su grandeza, porque Él los ha creado. Nadie más los creó. En tercer lugar, veremos que los verdaderos siervos de Dios no aceptan adoración de ningún ser humano. La adoración es un acto exclusivo que solo se le debe de rendir a nuestro Señor Jesucristo como único Dios, Salvador y Creador de todo cuanto existe. Vamos a ver al primer papa, entre comillas, en la historia, el apóstol Pedro. Hechos capítulo 10, versículos 24 al 26. Vamos a ver si el papa de Roma es sucesor de Pedro, del Pedro de la Biblia. Veamos el Pedro de la Biblia, lear a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Veamos cómo reacciona cuando tiene la oportunidad de que alguien lo adore. Hechos capítulo 10, verso 24 al 26. ¿Qué nos dice el texto? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Oiga bien, Cornelio está esperando con sus amigos íntimos y familiares la llegada del apóstol Pedro. Verso siguiente. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Adoró a quién? ¿A Cristo o a Pedro? A Pedro. ¿Y Pedro qué le dijo? No. ¿Qué le dijo Pedro? Quédate ahí, mi hijo. Sígueme adorando. Te voy a poner la mano para que me beses el anillo. ¿Eso hizo Pedro? Veamos lo que dice la Biblia que hizo Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro rehusó adoración de parte de Cornelio. No hacía el Papa de Roma, amados. Hemos mostrado en repetidas ocasiones a todos los jefes de Estado habidos y por haber, comunistas, ateos, musulmanes, capitalistas, de la religión que sean, todos adorando al Papa y rindiéndole honor como Dios. Vayamos a Hechos capítulo 14, verso 11 al 13. Hechos capítulo 14, verso del 11 al 13. Ahora aquí vemos el caso del apóstol San Pablo, supuestamente muy venerados en esta religión. Hay iglesias que se llaman la iglesia de San Pedro y San Pablo, pero no San Pedro y San Pablo de la Biblia. Tiene que ver con otros personajes que aquí mismo vamos a leer sus nombres. Hechos 14, verso 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Amados, hay una inclinación brutal en el corazón humano de adorar cualquier cosa. Si no es objetos, cuadrúpedos, reptiles, hombres. Pero quiere adorar algo. Y la razón por qué adora lo que es equivocado es porque su adoración no está conforme a la palabra del Señor, que declara que solamente hay uno digno de ser adorado, nuestro Señor Jesucristo. En el verso 12 dice el texto bíblico: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mire lo que hicieron. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Sacrificios para quién? Para Pablo y Bernabé. Veamos el apóstol Pablo, el más grande intérprete de todas las doctrinas del Nuevo Testamento. Veamos cómo reacciona el apóstol San Pablo, un verdadero siervo de Dios,
nunca admite o recibe adoración de nadie. Verso número 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron sobre la multitud dando voces. Quiere decir, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué le parece? Pablo y Pedro rehusaron adoración. ¿Sabe por qué? Porque son verdaderos hombres de Dios, que saben quién es Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, se encuentra frente a esta situación. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. No solamente hay inclinación de adorar seres humanos, animales, cuadrúpedos, reptiles, pero también la inclinación de adorar ángeles, a quienes tributan culto al arcángel Miguel. Obviamente no es el arcángel Miguel, él no recibe nada de eso. Él es un siervo de Dios al mando de los ángeles en el cielo, y el ángel más poderoso en el día de hoy, que supervisa la seguridad de la nación de Israel. Apocalipsis 19:10 dice: Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál fue el consejo de este ángel? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los ángeles de Dios no permiten ser adorados. Los demonios lo promueven y lo buscan. Qué terrible es estar altamente equivocado y dirigido por personas que supuestamente están dirigiendo a sus seguidores en el camino de Dios, cuando realmente lo están siguiendo en el camino del infierno. La vida del ser humano en la tierra es muy corta, 70 a 80 años. Y la eternidad es tan larga que no vale la pena ignorar al Dios de la Biblia, adorando imágenes y demonios. El gran cantante de los Beatles o los Beatles, John Lennon, dijo en una ocasión que los Beatles o los Beatles eran más famosos que Cristo. Bueno, un tiempo después los Beatles se desintegraron y John Lennon murió en Nueva York, herido por 6 balazos. El candidato a la presidencia en Brasil, Tancredo Neves, presidente electo de Brasil, dijo que ni Dios lo podía quitar de la presidencia. Bueno, ganó las elecciones, pero murió un día antes de ser inaugurado como presidente. Los que construyeron el Titanic dijeron que ni Dios lo podía hundir, semejante barco. El barco se hundió en su primer viaje a la ciudad de Nueva York, ni siquiera llegó. Una madre le dijo a su hija al salir de la casa en su carro a pasear con todas sus amigas: vaya con Dios, mija. La niña le respondió: el carro está muy lleno, estamos muy ocupados, si Dios quiere viajar con nosotros, ahí hay lugar en el baúl. Más adelante tuvieron un accidente y la joven murió con todas sus amigas. El carro quedó completamente destruido y la única parte del carro que quedó intacta fue el baúl donde iba Dios. Es mejor ir con Dios. Vaya con Dios, mijo. Va seguro en las manos del Señor. Veamos en la Biblia que nos dice que el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye.
Dios, amados, es nuestro refugio. Sus brazos eternos nos toman en sus manos. Tú escoges el viento, la nada, una ilusión, un objeto hecho por hombres, o el Dios verdadero, pero no una combinación de todos ellos. Cristo es celoso. Jesús dijo en su palabra, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice, nadie puede llegar al cielo si no entra a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La invitación de Cristo es, he aquí estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta es, si nunca has abierto tu corazón y has invitado a Cristo como el Señor de tu vida, mi pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo en este día? Dios le bendiga.